La concentración de las disoluciones las podemos expresar en diferentes unidades. Mi nombre es Luz Castellanos y en este video hablaremos sobre la concentración normal o normalidad, que se refiere a los equivalentes de soluto sobre litros de disolución. Empecemos. La normalidad o concentración normal se define como la cantidad del soluto medida en equivalentes por litros de disolución. ¿Con qué datos contamos? Bueno, necesitamos conocer la fórmula del soluto, a partir de ello calcular su masa molar. Tenemos que conocer también la naturaleza del soluto y más adelante te voy a explicar a qué se refiere esto, el volumen de la disolución que vamos a preparar y la masa o el volumen del soluto. Esto depende del estado de agregación de nuestro soluto y también, por ejemplo, en el caso de los solutos líquidos necesitamos conocer la densidad y un término muy importante que es la pureza. Para determinar los equivalentes del soluto necesitamos conocer su naturaleza. Por ejemplo, podemos hablar de ácidos, de bases o de sales. En el caso de los ácidos, nos tenemos que fijar en la cantidad de protones que puede disociar. Es decir, si tenemos un ácido en disolución acuosa, este se va a disociar en iones hidronio y por supuesto su base conjugada. Entonces, la cantidad de iones hidronio por mol que se disocia es lo que consideramos a la cantidad de equivalentes. En el caso de las bases, vamos a observar que una base en disolución acuosa también se va a disociar en su ácido conjugado y en una cantidad, y aquí te pongo cantidad X porque recuerda que las bases, el ion hidroxilo tiene una carga 1 menos, que justamente tenemos que poner aquí la cantidad X que neutraliza o que nos suma a 0 con la carga del catión. Por lo tanto, la cantidad X de moles de los iones hidronio corresponden a los equivalentes en el caso de las bases. En el caso de las sales, vamos a observar la carga del catión o del anión. En el caso de cloruro de calcio, esta se disocia y tenemos por mol de cloruro de calcio 2 cargas. Las observamos en este catión o las observamos en este anión. Veamos algunos ejemplos. Aquí te pongo un ácido y sabemos que es un ácido, aquí empieza con H, es el ácido sulfúrico. Tenemos una base que se trata del hidróxido de hierro 3 y el carbonato de sodio. Algo que nos va a facilitar los cálculos es calcular lo que llamamos el peso equivalente. Y para esto te recuerdo cómo podemos calcular la masa molar. Tenemos que hacer un listado de átomos que están presentes en nuestra molécula. En este caso tenemos 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Checamos en la tabla periódica las masas atómicas de cada uno de estos átomos y multiplicamos y sumamos. El peso equivalente se refiere a los gramos que pesa cada equivalente químico y lo obtenemos dividiendo la masa molar entre la cantidad de equivalentes de la sustancia. Observa que para el ácido sulfúrico tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto son 2 equivalentes por cada mol. Eliminamos la unidad mol y tenemos que el ácido sulfúrico tiene un peso equivalente de 49 gramos por equivalente. Ahora veamos el hidróxido de hierro 3. Enlistamos a nuestros átomos y contamos cuántos tenemos de cada uno. Y lo multiplicamos por su masa atómica. Una vez que tenemos la masa molar, podemos calcular el peso equivalente. Observa que en la fórmula tenemos 3 iones hidroxilo, por lo tanto tenemos 3 equivalentes. Para encontrar el peso equivalente, dividimos la masa molar entre los 3 equivalentes.
Ahora calculemos el peso equivalente del carbonato de sodio. El número de oxidación del sodio es 1 más, pero nota que tenemos 2 sodios, por lo tanto tenemos 2 equivalentes. 2 equivalentes por mol de la sal. Y ahora seguimos el mismo procedimiento que en las sustancias pasadas. Recuerda que el peso equivalente es la masa molar dividida entre la cantidad de equivalentes, que en este caso es 2. Ahora vayamos a algunos ejemplos. En estos podemos determinar la masa del soluto a partir de otros datos. Por ejemplo, aquí tenemos cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 500 mililitros con una concentración 0.8 normal. Como primer paso, vamos a calcular la masa molar de nuestro soluto. Y ahora que tenemos la masa molar, calculemos el peso equivalente. Nota que en la fórmula tenemos un ion hidroxilo, por lo tanto dividimos entre 1. Ahora utilizaremos el método de factores unitarios para resolver el problema. Partiremos del volumen que nos marca el problema. Recuerda que debe de ser en litros y la concentración nos indica que tenemos 0.8 equivalentes por litro, por lo tanto litro debe ir abajo y equivalentes arriba, para que de esa manera puedan eliminarse las unidades. En el siguiente factor unitario tomaremos en cuenta el peso equivalente del soluto que acabamos de calcular. El peso equivalente nos indica que hay un equivalente en 40 gramos del soluto. Al resolver la multiplicación obtenemos 16 gramos. Observa que estamos partiendo del dato del volumen de la disolución que se nos proporciona, la concentración de la disolución y el peso equivalente que nos convierte a los equivalentes en gramos. En este caso obtuvimos 16 gramos de hidróxido de sodio, que es nuestro soluto. Ahora veremos otro problema para determinar la concentración normal. Si se disuelven 25 gramos del soluto sulfato de hierro 3 en 750 mililitros de agua, ¿cuál será la concentración normal de la disolución? Lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula del sulfato de hierro. Y aquí vas a poner en práctica tus clases de nomenclatura. Y calculamos la masa molar del soluto. Ahora calculamos el peso equivalente. Observa que en el sulfato de hierro 3 tenemos 2 iones de hierro y que la carga del hierro es 3 más. Por lo tanto, tenemos 6 equivalentes por cada mol de soluto, por lo que el peso equivalente es de 66.66 gramos por equivalente. Ahora utilizaremos el método de factores unitarios. Y vamos a partir de la masa del soluto que nos da el problema. En este primer paréntesis escribimos gramo abajo y equivalente arriba, dado que vamos a transformar los gramos a equivalentes. Y para eso necesitamos el peso equivalente que acabamos de calcular. Un equivalente pesa 66 gramos. De esta manera podemos eliminar los gramos y nos quedamos con los equivalentes. Como resultado tenemos 0.375 equivalentes. Recuerda que la normalidad se define como cantidad de equivalentes sobre litro, por lo que sustituimos los equivalentes que acabamos de calcular entre el volumen que proporciona el problema. Recuerda que debe de estar en litros.
Esta disolución tiene una concentración normal de 0.5 equivalentes por litro. Ahora veamos un problema para determinar el volumen de un soluto. Esto sucede cuando nuestro soluto es líquido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es un líquido y nos piden cuánto vamos a necesitar para preparar 250 mililitros con la concentración 0.25 normal. Y en este caso nota que tenemos como dato a la densidad. Recuerda, como primer paso debes calcular la masa molar del soluto. Y a partir de esta calcular el peso equivalente. Observa que el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, por lo tanto tenemos 2 equivalentes por mol. El peso equivalente es 49 gramos por equivalente. Utilizando el método de factores unitarios, partiremos del volumen de la disolución en litros. Y en el primer factor unitario vamos a utilizar la concentración que nos da el problema para saber cuántos equivalentes necesitamos. En el segundo factor unitario vamos a transformar los equivalentes a los gramos utilizando el peso equivalente. Observa que aquí podemos eliminar los litros y los equivalentes y nos quedan gramos, por lo que en el siguiente factor unitario debemos de cambiar gramos a mililitro porque el ácido sulfúrico es un líquido. La densidad nos dice que un mililitro pesa 1.84 gramos. Y al eliminar los gramos vamos a obtener mililitros, que corresponde a una unidad de volumen. El volumen del soluto ácido sulfúrico a medir será de 1.66 mililitros. Y como último ejemplo, veremos el caso en donde hay que calcular el volumen del soluto, pero considerando impurezas. En esta imagen te muestro 3 matraces con diferentes valores de purezas. En el primer caso tenemos un valor de 95%. Esto significa que del 100% de nuestra disolución, 95% es el soluto. Es decir, que un 5%, por ejemplo, este pedacito de aquí, son impurezas y el resto de la disolución es el soluto. Por supuesto, no podríamos hacer esta disolución así con esta línea, solamente te estoy marcando el porcentaje. Ahora veamos esta disolución con una pureza del 75%. Podemos imaginar que esta parte de aquí arriba es el 25% y que corresponde a impurezas. Y el 75% de la disolución corresponde al soluto puro. Ahora en la tercera disolución la pureza es del 50%. Trazaré una línea imaginaria a la mitad del matraz en donde pues la mitad correspondería a las impurezas y la otra mitad al soluto puro. En este problema nos piden cuál es el volumen del ácido nítrico necesario para preparar 750 mililitros con una concentración 0.35 normal y nos dan la pureza del 70% y la densidad, ya que el ácido nítrico es un líquido. Iniciaremos escribiendo la fórmula del soluto, que es el ácido nítrico. Y recuerda que a partir de la fórmula debes calcular la masa molar. Recuerda que a partir de la masa molar calculamos el peso equivalente. El ácido nítrico es un ácido monoprótico, es decir, un solo hidrógeno. Por lo que peso equivalente son 63 gramos por equivalente. Ahora partiremos del volumen de disolución a preparar. Recuerda que debe de estar en litros.
Esta disolución debe de considerar al ácido puro. En el siguiente paréntesis utilizaremos la concentración para eliminar los litros, los escribimos abajo y los equivalentes arriba, y nos dice que son 0.35 equivalentes por cada litro. De esta manera eliminamos los litros y en el siguiente paréntesis utilizaremos el peso equivalente para transformar los equivalentes a gramo, eliminando de esta manera los equivalentes. Recuerda que el ácido nítrico es líquido, por lo que debemos transformar los gramos a mililitros, lo cual hacemos considerando la densidad. 1 mililitro pesa 1.42 gramos. Eliminamos gramos. Observa que hasta el momento hemos hablado de mililitros puros. Con el siguiente paréntesis eliminaremos los mililitros puros, escribiendo la unidad abajo y mililitros reales arriba. Recuerda que los mililitros reales es la disolución que se toma de la botella. Por cada 100 mililitros reales, la pureza nos indica que 70 mililitros son puros. Eliminamos los mililitros puros y obtenemos mililitros reales. Y el resultado es 16.63 mililitros reales del ácido nítrico. Una vez revisado estos ejercicios, ahora te toca a ti practicar sobre el tema. Mucha suerte.